¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. El cantante de The Offspring, Brian Holland, va a pronunciar el discurso de graduación en una de las ceremonias de graduación de la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, hablando con estudiantes de posgrado de las carreras de PhD, MPH y MS el 14 de mayo. Holland, quien tiene un doctorado en biología molecular y escribió su tesis sobre microARN en los genomas del VIH, comentó: "Vivimos en un momento increíblemente emocionante en la encrucijada de la tecnología médica avanzada y los avances en la investigación. Las innovaciones recientes como la edición de genes CRISPR y las tecnologías de ARN han abierto las puertas a las posibilidades que puede brindar la intervención médica. Estoy emocionado de aplaudir a la clase de 2022 de la Escuela de Medicina Keck cuando comiencen sus carreras durante este tiempo increíble". Peggy Farnham, vicedecana de Educación en Ciencias Biomédicas y de la Salud en la Escuela de Medicina Keck, dijo: "Claramente el Dr. Holland tiene una pasión tanto por la música como por la ciencia. Espero que sus experiencias le demuestren a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad que la ciencia puede ser una parte integral de todas las vidas". Holland recibió su doctorado de la Universidad del Sur de California en 2017. El título de su disertación fue "Descubrimiento de secuencias de microARN maduros dentro de las regiones de codificación de proteínas de los genomas globales del VIH. Predicciones de nuevos mecanismos para la infección viral y la patogenicidad". En mayo pasado, Holland habló en una entrevista sobre la decisión de The Offspring de alentar a los fanáticos a recibir sus vacunas COVID-19, reelaborando el coro de su clásico de 1994, Come Out and Play, diciendo: "Tienes que ir a vacunarte". La nueva versión de la canción se compartió en marzo de 2021 en el Instagram de The Offspring, con un fragmento del video musical de la canción con la letra reelaborada. Holland dijo: "Fui a la escuela para esto. Siento que tengo experiencia en eso y creo que es una buena idea recibir la vacuna COVID-19. Y lo que sea que piense sobre esto, la verdad es que no vamos a volver a la normalidad hasta que la gente se vacune. Esa es la realidad. Entonces, ¿por qué no acabamos con esto para que podamos ir a los espectáculos de nuevo y hacer las cosas que tanto nos gusta, que tanto amamos hacer?". Ese fue el razonamiento detrás de esto y siento que es lo correcto. Me sentí lo suficientemente fuerte como para sacar esto. Ha habido una pequeña reacción mixta. Estaba un poco más sorprendido de lo que pensé que estaría. Había mucha gente que estaba sorprendentemente un poco enojados por eso, pero ahí es donde estamos. Estamos en quizás el periodo más divisivo en la historia de nuestra nación, si no en la historia del mundo. Y esto es normal. A nivel científico o fáctico, es frustrante ver a personas que dudan en vacunarse. A nivel personal, lo entiendo. La gente no está segura de ciertas cosas y aún podría haber algún tipo de efecto secundario loco que no conocemos. Pero creo que eso es poco probable, dada la cantidad de millones de dosis que se han administrado. Pero bueno, se vuelve complicado con toda esta información contradictoria que hay en internet. Una vez más, es otra señal de que en nuestros tiempos la gente sigue siendo bombardeada con toda esta información contradictoria y es difícil saber qué hacer a veces. Con la vacuna sé que hay mucha creencia de que, bueno, esto se desarrolló demasiado rápido y parte de la historia no está disponible. Y es que hay una plataforma completa de tecnología que se ha desarrollado durante los últimos 5 años más o menos, las vacunas de ARN. Estuvieron trabajando en esto para las vacunas contra la gripe durante los últimos casi 10 años. Esta gran tecnología estaba totalmente encubierta cuando sucedió esto, pero es lo que permitió que se adaptara rápidamente al coronavirus. Así que la vacuna no se hizo tan rápido como todos piensan.